Señor Padre amado, te damos gracias, Jesús, una vez más por estar con tu pueblo compartiendo, Señor, la palabra. Gracias, Jesús, porque nos das la oportunidad de estar en familia con tus hijos, acá tus hijos de la fe. Señor, aquellos hijos que te aman, que te necesitan, aquellos nosotros, los que conociendo nuestra debilidad, depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en vos, Señor. Padre, nos presentamos ante ti sabiendo que tenemos errores, que somos imperfectos, pero que más que nunca deseamos poder estar en tu perfecta voluntad, Señor. Padre, te damos gracias por el tiempo que vos nos regalás y te pedimos, Espíritu Santo, que seas vos el que esté hablando, el que esté obrando, el que esté sanando cada corazón, el que esté dirigiendo, Señor, esta célula, esta palabra, Señor. Que seas vos, Espíritu Santo, entrando en cada hogar, en cada familia, en cada uno de estos jóvenes, Señor, en cada una de estas familias que desean que vos estés en su hogar. Padre amado, abrimos este tiempo donde juntos, como tus hijos amados, vamos a escuchar y compartir tu palabra. Gracias, papá. Amén y amén. Bueno, ¿escuchan bien ustedes? Sí, se escucha. ¿Sí? Bien, genial. Bueno, está Dari con nosotros también, así que... hola, Tommy, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, ¿me bajas un cachitín porque no escucho yo? Bueno, entonces, ¿me escuchan bien todos? Genial. Sí. Bien, igual acá Gastón está grabando para poder subirlo al canal, así que, bueno, hoy me peiné, ¿vieron? Porque ayer me cargaba Cintia que mi tía estaba toda despeinada. Así que, bueno, para empezar, hoy queremos compartir con ustedes lo que es la Pascua, ¿sí? Pero vamos a hacer la diferencia, por decirlo de alguna manera, la Pascua judía con la Pascua cristiana, con nosotros, con la Pascua que nosotros cada año festejamos, y no es justamente la del huevo de Pascua. Así que, para arrancar, quiero hacerle 3 preguntas, y aquellos que están anotando para después explicarle a sus familias o a sus amigos, vamos a empezar con 3 preguntas, ¿sí? Después la vamos a colocar en el canal. Pero la primera pregunta que quiero hacerles, que me la hice yo, que la hicimos junto con Dari, con mi familia, era, ¿qué nos falta en nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué es aquello que nos está faltando en la vida? Y si vos te pones a preguntar, y te pones a pensar, decir, ¿qué me falta en la vida? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que aún siento o siente mi corazón que no tiene? Y en esa pregunta, la respuesta que Dios nos da, que el Señor nos da a nosotros, es un propósito. ¿Bien? Eso es lo que nos estaría faltando. Si es la primera pregunta, eso es lo que ustedes se van a ir preguntando. La segunda pregunta que quiero que ustedes se hagan es, ¿qué es lo que te impide lograr ese propósito? ¿Sí? ¿O qué es lo que te impide alcanzar eso que vos estás deseando? A ver, ahí se ve mejor. Bien. Ahí estamos. Acomodando un poquitito, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que impide que vos puedas hacer o completar ese propósito? Y la respuesta que el Señor nos está dando, o el Señor nos da, es que justamente lo que nos está impidiendo o llegar al propósito por el cual fuimos creados es el pecado. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que nos falta en nuestra vida? La segunda, ¿qué es eso que nos impide que podamos completar el propósito? Y la respuesta es el pecado. Ahora, la tercera pregunta que yo quiero hacerte y que vos puedas hacértela en tu corazón es, ¿cuál es la solución que vos encontrás para poder cumplir ese propósito? ¿Bien? ¿Están las 3 preguntas? Ténganlas en cuenta, vayan pensando ustedes. Entonces, la primera era, ¿qué nos falta en nuestra vida? La segunda, ¿qué es aquello que impide que nosotros podamos cumplir eso que te falta en la vida? Y la tercera, ¿cuál sería la solución? Y a esta tercera pregunta, lo que el Señor nos dice es que lo que nos falta para vencer el pecado y para poder cumplir el propósito por el cual fuimos creados es justamente Jesucristo. ¿Bien? Eso es algo que sería el manual básico del cristiano, ¿no? Lo que nosotros todos los días conocemos.
y recibimos en su palabra. Entonces, para eso, sabiendo que nosotros nacimos con un propósito, que el pecado en el pecado que vive y habita en nosotros de manera natural hace que constantemente no podamos alcanzar ese propósito, de esa manera Jesús es como aparece en la faz de la tierra, ¿sí? Entonces vamos a hablar por qué tiene relación en estos tiempos, en este momento de Pascua y en este momento donde quizás esta pandemia se extiende tan rápido, por qué entender que el Señor preparó de manera perfecta este tiempo para que nosotros podamos entender que vos y que yo, que ninguno de nosotros vamos a poder cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados o el propósito por el cual hemos nacido si no tenemos a Jesús en el corazón, ¿sí? Porque cuando no tenemos Jesús en el corazón, aparece esto que muchas veces nos impide llegar al propósito. La felicidad, dirán muchos, o lograr un título, o quizás tener mi familia, un matrimonio en los más grandes, pero déjame decirte que en realidad el propósito, aquello que hay en tu corazón, que vos no entendés, que a veces vos no sabés, qué es eso que te pesa, qué es eso que te hace sentir como que te falta algo, es lo que Jesús, es lo que Dios pone en tu corazón cada día, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a descubrir. Si ustedes se ponen a pensar, hoy yo quiero que ustedes compartan, podamos abrir la palabra de Dios en Romanos 8, les doy un tiempito para que si quieren buscar, está marcado este. Romanos 8, perdón, Romanos 5, capítulo 8 y 9. Romanos 5, capítulo 8 y 9. Y es un versículo muy conocido, ¿sí? Perdón. Y se los comparto. Dicen, ay, que se me cae. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, libres ya de culpa mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos llamados libres, libres de todo mal. Bien, esta es una versión más actualizada, pero la palabra clave acá en este versículo es que el Señor, ¿qué? El Señor nos ama. Eso es el versículo clave en este versículo. Jesús vino a la tierra a completar eso, esa segunda pregunta que yo les hice, ¿cómo vencer el pecado? Si nosotros vamos a recordar en el Antiguo Testamento, las personas cuando pecaban, las personas cuando cometían algo que estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hacían los israelitas? Iban al sacerdote, mataban un cordero, y de esa manera, con ese ritual, de alguna manera le pasaban su pecado a un cordero, a un animal, ¿sí? Al animal que era sacrificado, como de alguna manera diciendo, bueno, mi pecado se va con el cordero, ¿sí? Eso era lo que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era la manera en que los hombres y las mujeres podían de alguna manera acercarse a Dios, ¿sí? Porque Dios solamente nos podemos acercar de manera limpia, pura, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con el Nuevo Testamento? La Biblia dice que la sangre del cordero es la que nos limpia de todo pecado. Ahora, nosotros en estas Pascuas tenemos que entender y recordar, y sobre todo ahora, un ratito más vamos a compartir la Santa Cena, entender de que ese propósito, de que eso que vos querés tanto realizar y que querés llevar adelante en tu vida, que a veces se ve imposibilitado por el temor, se ve imposibilitado porque constantemente caes en tentaciones, o porque quizás la pereza o las distracciones del día a día hacen que vos te alejes de Dios. Y no se olviden, recuerden ustedes, que lo único que a nosotros nos aleja del pecado, nos aleja de Dios, es el pecado. Por eso aquellos que hoy leyeron el devocional, cuando Josué en estos días vieron que está conquistando la tierra prometida, en un momento el ángel se le aparece, al igual que Moisés le dice, quítate las sandalias, quítate los zapatos porque estás pisando tierra santa. Y hablábamos con Dari esto, ¿no? Hace un rato. No hay forma de que vos o de que yo
me acerque a Dios. No hay forma, no habría forma. Dios entendía de que el hombre era imperfecto, que el hombre naturalmente era pecador. Eso lo entendemos todos. El tema es que Dios, en su infinita misericordia, después de que hizo toda la creación, entendemos de que lo más hermoso y lo perfecto que Dios creó fue al hombre y a la mujer. Pero el hombre y la mujer, siempre pervertidos, siempre queriendo alejarse, siempre haciendo la voluntad por orgullo, por ira, el enojo, la venganza, siempre el hombre vuelve a caer en el pecado. Y de esta manera, el propósito final por el cual fuimos creados, que es estar viviendo en felicidad y en la paz que sobrepasa todo entendimiento al lado de Cristo, nunca lo podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque siempre hay pecado. Y ustedes me van a decir, bueno, pero yo no mato, yo no robo, yo no hago nada. Claro, sí, yo tampoco. Pero el estar lejos de Dios, el no hacer su voluntad, también es pecado. El no reconocer que en este tiempo, más que nunca, necesitamos de Jesús, también estamos, de alguna manera, alejados de Dios, cometiendo un acto pecaminoso, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene que ver la Pascua en este tiempo? Ustedes recuerdan que hablamos el otro día en la célula lo que era la Pascua judía. Y se acuerdan ustedes, ay, me está llegando, ay. Y se acuerdan ustedes que habíamos hablado que la Pascua judía la celebró el pueblo israelita cuando sale de Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Yo quiero que ustedes anoten un pasaje que lo van a leer y que van a entender por qué en este momento, a punto de celebrar nuestra Pascua, estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cuántas plagas eran las que el pueblo israelita salió vencedor? Eran 10. Muy bien, ahí el que está diciendo bien. Bien, ¡ay! Se me fue. Esperen, ¿eh? Ahí está. Bien. Eran 10 plagas. El día 9, la plaga número 9, si ustedes se fijan en Éxodo 10, en el capítulo 21, fíjense en Éxodo 10, capítulo 21, les voy a leer solo el título porque quiero que ustedes vean lo que dice en Éxodo 10, capítulo 21. Bien, ¿lo encontraron? Yo porque esta Biblia es re pesada. Bien, habla de la plaga de la oscuridad. Y no vamos a leer todo este versículo. Y si bien es apasionante, quiero que después ustedes lo lean. En la plaga número 9, antes de la Pascua, Dios le dijo a Moisés que vaya hacia Faraón y que le anuncie que iba a venir la oscuridad. Este es el título del capítulo de Éxodo 10. Dice la plaga de la oscuridad. Y justamente ustedes si se ponen a leer van a ver que dice que en la plaga número 9, el pueblo egipcio estaba cansado, estaba aterrorizado, además de que lo querían a Moisés, porque dice que muestra como que Moisés dentro del pueblo de los egipcios lo querían, ¿no? Se olviden de que Moisés había nacido, que había sido criado con Faraón, y la gente del pueblo egipcio lo quería, pero más allá de que lo quería, también le tenía temor a Dios, ¿sí? Vieron que hoy todo el tiempo se están escuchando gente que dice, ay, escuché trompetas, escuché los rayos, y como que todo el mundo tiene miedo. Esto es lo que le pasaba al pueblo egipcio. En la plaga número 9, cuando Faraón está con el corazón totalmente endurecido, Moisés se le acerca y le dice, déjanos ir libres, déjanos ir a adorar a nuestro Dios. Y Faraón, no, 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 no. Le dijo, bueno, va a venir una nueva plaga. Y en esa plaga de la oscuridad, agarra a todo el pueblo, a este pueblo egipcio, devastado, porque las langostas les comieron su cosecha, porque los animales estaban muertos, porque hablábamos con Darío, ¿no? Psicológicamente estaban abatidos los egipcios. No hablo de Faraón, hablo del pueblo. Vos sos pueblo, yo soy pueblo. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares son el pueblo hoy, que tiene el corazón endurecido, pero que a su vez tienen temor, porque tienen temor a cada una de esas plagas que estaba enviando Dios en ese momento, ¿no?
Y justamente en la plaga número 9, en la anterior a la muerte de los primogénitos, encontramos a un pueblo egipcio totalmente abatido, quizás muy similar a lo que vemos hoy con el mundo. No, no sé si ustedes se dan cuenta que hay gente que está mal, que está abatida. Ayer escuchaba esos suicidios en masa en España, en Turquía, gente que dice que escuchaba las trompetas y se mataban. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo sé que viene el final de todo, más que nunca me acerco al Señor. Pero bueno, ahí está donde nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y hablábamos acá que en esta plaga, la número 9, en un momento Moisés le dice, déjanos ir a adorar a nuestro pueblo, y la verdad que Faraón estaba endurecido y no quería saber nada de dejarlos libres. Y en el enojo y en esa discusión, que yo me imagino que habrá sido fuerte, Moisés, muy enojado, y no era profético, pero muy enojado, le dijo a Faraón, bueno, no me vas a ver nunca más. Y se fue. Y es así como fue, no lo vio nunca más. Porque ni siquiera Moisés sabía cuántas plagas iban a venir. Porque ni siquiera Moisés sabía cuándo era el tiempo en que Dios iba a hacerlos totalmente libres, y cuando Dios iba a permitir que todo el pueblo salga de un lugar donde estuvieron más de 400 años esclavos. Entonces, si yo lo traigo a la realidad de hoy, volvamos a lo mismo, miren, falta poco para nuestra Pascua, para la Pascua, estamos en un momento donde el pueblo está abatido, el pueblo está angustiado, el pueblo está empobrecido. Vieron que a nivel mundial la economía bajó terriblemente. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que quiere salir a trabajar, aunque porque sabe que no tiene cómo alimentar a su familia. Y yo siento que también que es muy dura esa situación. Pero al igual que el pueblo egipcio, el corazón de Faraón seguía endurecido. Así fue que en la plaga número 9, Moisés le dice, chao, no nos vemos más, pero va a venir una última plaga, y ahí es la número 10, donde Dios le dice que van a morir todos los primogénitos. ¿Sí? En esta plaga, yo me imagino que Moisés lo habrá sentido con un dolor tremendo. Habrá dicho, yo no quiero que mueran, porque la verdad, no sé si a vos te pasa, pero si hoy es real que Cristo viene por segunda vez y yo me voy, y yo digo, sí, me voy, la verdad que me da mucha tristeza saber aquellas personas que van a perecer en este lugar. Aquellas personas, quizás tu familia, quizás tu papá, yo lo tengo a mi papá, yo tengo gente muy conocida, muy cercana, que no quiere saber nada de Cristo, ¿no? Y yo digo, mirá vos, sabiendo que puede perecer, prefiere perecer y no aceptar a Jesús en su corazón. Por eso es importante entender que nosotros o no celebramos el Pesaj, que es la Pascua judía, pero sí tenemos una nueva celebración, donde en realidad, como contábamos la otra vez, es un tiempo de reflexión, donde nosotros recordamos el sacrificio de Cristo. Y mirá qué increíble, ¿no? Nosotros hablábamos y decíamos, Dios es tan bueno y tan soberano, y es magnífico lo que Él hace, que coincide la llegada de Jesús y su sacrificio, su crucifixión, con la Pascua judía. Jesús no vino a sacar la ley que estaba establecida, sino a afirmarla, pero hoy por hoy, cuando llega Jesús, esa sangre del cordero, que los antiguos israelitas sacrificaban cada vez que había un pecado de por medio, esa sangre, ese cordero hoy es nuestro Jesús. Y acá hay algo hermoso que ustedes tienen que entender y que tenemos que afirmar constantemente. Dios, en su infinita misericordia, entendía de que al crear al hombre, el hombre se iba a equivocar. Cuando Dios te creó a vos y me creó a mí, sabía que Patri iba a ser imperfecta, que Dari iba a ser imperfecto, que Sabri, que Tommy, que cada uno de nosotros nos íbamos a equivocar. Lo sabía. Sabía cuando creó a Adán y cuando creó a Eva. Y asimismo Dios quería entender por qué se equivocaban tanto, por qué el hombre no podía hacer las cosas bien, por qué había orgullo, por qué había enojo. Dios no vino y nos puso en la cabeza un chip y nos maneja como Él quiere. Dios nos deja el libre albedrío para que nosotros podamos seguirlo a Él y elegirlo a Él cada día.
Y asimismo el hombre no entendía y seguía una y otra vez rechazando el mensaje de amor de Jesús, el amor de Dios. En el Antiguo Testamento el hombre pecaba, ¿y qué era lo que pasaba? Se alejaba de Dios. ¿Cómo él se acercaba a Dios? A través del sacrificio de la sangre de un cordero. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos trae Dios? Que si nosotros creemos en el sacrificio de la sangre de Jesús, nosotros nos acercamos a Dios. Esta es la diferencia. En el Antiguo Testamento la gente pecaba, sí, y en el Nuevo Testamento también. Y hoy, 2020, levantame la mano y decime si vos sos un pecador. Yo sí. Yo peco cada día. Y por eso el Señor nos regala el Espíritu Santo para que cada día nosotros podamos estar cerca de Él, a través de la obra del Espíritu Santo. Y en el devocional de hoy justamente hablábamos del Espíritu Santo. Vamos a ver, ustedes que aquellos que anotan, quiero que ustedes quede bien marcada la diferencia de nuestro Dios, de nuestro Jesús que vino a la tierra, porque Dios entendía que te ibas a equivocar, porque Dios entendía que el hombre iba a fallar. Dijo la primera vez, chao, Adán y Eva se equivocaron, quedan en la tierra. Segunda vez, viene Noé y otra vez saca de la faz de la tierra al hombre, seleccionando un grupo. Pero ¿sabes qué? Otra vez se equivocó, otra vez destruyó la tierra, otra vez destruyó la naturaleza, otra vez cometió una y otra vez pecado, otra vez el propósito para el cual Dios te creó se aleja y no se cumple. ¿Por qué? Porque está el pecado de por medio. Cuando Moisés sale de Egipto, cuando Moisés saca de la esclavitud a su pueblo, después de la 9ª plaga, Dios le dice que tenían que ellos sacrificar un cordero y pintar las puertas para que el ángel de la muerte no pasase. Eso lo hablamos el otro día. Pero miren lo que es importante y lo maravilloso de Dios. Cuando Dios se da cuenta que su pueblo lo hace y son libres de la esclavitud, después de la muerte de Moisés, que aparece Josué, y después tenemos todos los reyes que tuvo Israel, otra vez se equivocaron, otra vez cometieron el pecado, el error de alejarse de Dios. Mira, recibieron maná del cielo, tenían agua, sus ropas no se ponían feas, en el desierto caminaban y se enojaban y se quejaban y se alejaron de Dios. Y Dios dijo, yo no los comprendo, yo no puedo entender. Y así fue como Él dijo que vendría a la tierra, porque había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento. Y Él se hizo hombre, 100% hombre, para vivir, para sentir, para padecer lo que nosotros padecemos. 100% hombre, pero 100% Dios. Y no sé quién me había preguntado una vez y me dijo, entonces un semidios. No, es Dios. ¿Por qué decimos que es hombre? Porque Él eligió a una mujer para nacer como hombre, ¿sí? Para entender, para padecer todo, desde lo más pequeño, desde lo más chiquitito, el enojo, quizás también tuvo que padecer las burlas, ¿no? No había colegios allá, se les enseñaba de otra manera, pero había educación. Quizás sus compañeros lo cargaban. Recuerden que Jesús nació pobre, que Jesús no nació en cuna de oro, nació en un pesebre. Jesús vino 100% hombre a humillarse por vos y por mí, para que cada uno de nosotros podamos tener de alguna manera esa conexión con Dios, que de otra forma no sería posible. Hoy por hoy, Dios está acá y nosotros estamos acá. Y en el medio, en ese abismo, está el pecado. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Vino a ser un puente entre Dios y nosotros. Porque nosotros y Dios es imposible que estemos juntos. ¿Por qué? Porque en el medio está el pecado. ¿Sí? Lo explico de esa manera para que me entiendan. Dios está acá, el hombre está acá, y en el medio está el abismo del cual vos, del cual yo y cada uno de nosotros cada día pasamos. Ese abismo se llama pecado. Hoy yo no tengo que vivir, no tengo que matar a un cordero, sino que tengo que simplemente entender que Jesús vino un día a vivir en esta tierra 100% hombre, 100% humano, para entenderte, para entender tu dolor, para entender tu angustia, para entender el enojo,
para entender la pobreza inclusive, la enfermedad, el dolor físico y el dolor emocional. En este tiempo tengo que entender, si ustedes quieren tomar nota, que Dios se hizo hombre y envía a Jesús a la tierra para salvarme a mí del pecado, de la muerte, y justamente su testimonio, su ministerio, ¿cuándo comienza? 3 años antes de su muerte. ¿Qué tiene que ver con el Antiguo Testamento? Tiene que ver que cuando Jesús está a punto de ser crucificado, y lo vimos la semana pasada, a Pilato le dijeron, tenemos como cada año en Pascua que darle la misericordia a alguien. O sea, recuerden, en Pascua salvamos a uno de los presos. El pueblo de Dios, el pueblo judío, no quiso salvar a Jesús, quiso salvar a Judas. Yo te pregunto, y quiero que ustedes se pregunten, en este tiempo, ¿a quién vamos a salvar? ¿Si a Jesús o a Judas? Yo quiero que cada uno de ustedes pueda pensar. ¿A Barrabás? Sí. A A Judas Barrabás. no, Judas lo traicionó. Sí, es verdad. Gracias por la corrección. Estoy mirando el otro. Muy atentos, ¿eh? ¿Quién dijo que iba? Va a elegir a Barrabás. Bueno, no, está bien, tiene razón, perdón. Bien, entonces, ¿a quién vamos a salvar en este tiempo? Dios no necesita que vos ni que yo lo salvemos a Él. Él vino para salvarnos a nosotros. Y entender que Jesús fue concebido de manera natural, fue concebido por una mujer, que Jesús, siendo Dios, vivió en la tierra como pobre, pero fue 100% hombre y fue 100% Dios, que el sacrificio en la cruz por la cual Jesús vino, porque Él vino con el propósito específico de morir en la cruz, para salvarte, para que ese abismo que me aleja de Dios pueda ser lleno con su inmenso amor. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, la Pascua del Antiguo Testamento, esa que tuvo que celebrar Moisés, tenían que recordar que el pueblo salía de la esclavitud. Y nosotros tenemos que recordar que salimos de la esclavitud en este tiempo, ¿sí? Recordar que Jesús es mi Cordero, que Jesús es el que vino a pagar esas fallas, ese dolor. Dios, como lo hizo con Noé, que desapareció toda una zona de la tierra, también lo hizo con Sodoma, con Gomorra, y también lo hizo con Egipto a través de esas plagas. Yo me animo a decirte que la última plaga, la número 9, es la que está anunciando el fin de un pueblo corrompido, de un pueblo que estaba totalmente lejos de Dios. Es decir, la plaga número 9 viene a decirles Dios a los egipcios, ya no tienen salvación. Ya está, ustedes tuvieron muchas oportunidades, dejen libre a mi pueblo, dejen libre a la gente que realmente me sigue. En la plaga número 9 es cuando el pueblo de Dios está temeroso, pero también fuerte. Si nosotros estaríamos de alguna manera transportándonos al pasado, estaríamos en la plaga número 9, porque tenemos la victoria asegurada como hijos de Dios. Y tenemos un pueblo enfrente, el pueblo Egipto, podemos decir a aquellos que no conocen de Dios, a aquellos que quizás están lejos y que tienen su corazón endurecido, que quizás vayan a perecer. Entonces entender que nuestra Pascua hoy es recordar el sacrificio que Jesús vino a hacer en esta tierra. Y para poder terminar y poder después orar juntos, porque se acaba la reunión, vamos a leer Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8. Del 5 Quedan al 7. 5 minutos. Dale. ¿Quedan 5 minutos? Bueno, Filipenses 2, capítulo 5 y 8. Filipenses 2. Filipenses. ¿Lo encontraron? Estoy en eso. Dale.
Y volver a recordar que este tiempo de Pascua, nosotros tenemos que recordar el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Que Dios, 100% Dios, vino a la tierra a salvarnos y a pasar por alto cada uno de esos pecados. El Pesaj judío es pasar por alto. El ángel de la muerte no va a tocar mi morada. Y en este tiempo debemos declarar que no va a llegar ningún tipo de morada, no va a venir a nuestra morada ningún tipo de plaga. Sabri, ¿lo encontraste? Sí. ¿Querés leerlo? Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 8. Después se reconecta. Bueno, espero que se me corte antes de que empiece a leer. Hay pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sin que despojo a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejante a los hombres. ¿Sigo, Patri? Sí, hasta el 8. Mirá mi versión. El 8. Y se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Eso es lo que dice el capítulo del 5 al 8. Es decir, que Jesús vino a pagar cada uno de nuestros pecados, que Dios en su inmenso amor que tiene por vos y por mí, trajo a su Hijo a morir en la cruz. La Pascua de nosotros, nuestra Pascua, recuerda de alguna manera el sacrificio de Jesús, sacrificio que no existe ningún tipo de religión y ningún tipo de Dios humano haya podido realizar. No existe ni siquiera en la religión, ¿cómo se llama? La religión judía, la religión musulmana. No existe. Mahoma nació como hombre, murió como hombre y no resucitó. En la India, Gandhi nació como hombre, murió como hombre y no resucitó. Las tumbas de ellos están ahí, con sus huesos. Pero nosotros sabemos que Cristo nació como Dios, murió como Dios, que habitó en la tierra como hombre y que gracias a su sacrificio nosotros estamos cada vez más cerca de Dios. Y saber también que en este tiempo debemos reconocer cuánto necesitamos de Dios, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos de Jesús, que reconocer que su sacrificio es lo que a mí me acerca a Dios cada día, y reconocer también que en este tiempo, más que nunca, a punto de celebrar nuestra Pascua, si quizás estamos viviendo la 9ª plaga, como le pasó a Moisés, yo quiero sentarme en la mesa con mi familia y cuando esté compartiendo la Pascua, recordar que Jesús fue mi cordero. Jesús fue tu cordero. Nosotros tenemos que recordar cada día de nuestras vidas y sobre todo en estas fechas, ¿sí? Es increíble, ¿no? Dios lo hace de manera perfecta. Cuando Jesús murió fue una época en la que los judíos estaban festejando la Pascua. Y en este tiempo donde hay tanta desolación, tanta angustia, tanta tristeza, tanta desesperación, la gente se encuentra así, abrumada, asustada. También estamos a punto de nosotros, el pueblo de Dios, reconocer el sacrificio que Jesús hizo por mí y por vos.